Mi nombre es Cintia Barajas, soy profesora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid. En esta videoclase vamos a mostrar una metodología para determinar la dureza Brinell mediante un microscopio confocal. En primer lugar, hablaremos de los problemas tradicionales asociados a la medición de dureza Brinell, problemas de trazabilidad. A continuación, propondremos una solución para resolver los problemas de trazabilidad realizando la medición con un microscopio confocal. Posteriormente daremos las pautas para implementar un modelo matemático que permita calcular el diámetro de la huella Brinell a partir de la medición del microscopio confocal. Terminaremos la videoclase con las conclusiones y algunas referencias de interés. El ensayo de dureza Brinell está regulado por la norma UNE en ISO 6506. La norma establece que el ensayo debe realizarse presionando con un indentador esférico sobre la superficie del material, bajo condiciones concretas que dependen del material de ensayo. El valor de la dureza se determina mediante una ecuación normalizada que relaciona la fuerza de indentación, el diámetro del indentador y el diámetro de la huella que queda remanente en la superficie tras la realización del ensayo. En concreto, la norma indica que deben medirse dos diámetros perpendiculares y emplear como valor del diámetro la media aritmética de ambos. Sin embargo, la norma no indica ni cuál debe ser el procedimiento ni la metodología empleada para medir el diámetro de la huella, por lo que las metodologías empleadas tienden a ser muy variadas. Es habitual emplear instrumentos como microscopios, proyectores de perfiles, equipos ópticos con cámara integrada o equipos de medición automática o semiautomática de dureza. Sin embargo, estos equipos no consiguen las características de reproducibilidad deseadas para el nivel de laboratorio. El problema fundamental surge porque la superficie superior de la huella no muestra un único plano, sino que presenta material acumulado o hundido en la zona del borde. De este modo, el borde de la huella presenta diferentes alturas y en función de dónde realicemos el enfoque obtendremos un valor del diámetro u otro y por tanto distintos valores de la dureza Brinell. En la pantalla estamos viendo una sección transversal de una huella Brinell real. Si ampliamos la zona del borde, se pone de manifiesto la dificultad existente para elegir un punto único exacto de la línea del borde en la que realizar la medición del diámetro, lo que se traduce en una elevada variabilidad asociada a este tipo de mediciones. Durante años se han observado discrepancias significativas en los valores de dureza Brinell obtenidos en las comparaciones de dureza organizadas por el Comité Consultivo de Masa. Estas variaciones no se explican con los valores de incertidumbre dados por los diferentes laboratorios, lo que hace necesario implementar nuevos procedimientos de medición para determinar el diámetro de la huella Brinell en la línea de borde en la que se realizará la medición del diámetro. Posteriormente lo comentamos. Con ello se pretende garantizar la reproducibilidad de las medidas con diferentes equipos y operadores. A continuación vamos a proponer una solución para resolver los problemas de trazabilidad anteriormente comentados. Existe en la actualidad una línea de investigación abierta del Grupo de Trabajo de Dureza del Comité Consultivo de Masa, que consiste en realizar una modificación de la definición internacional de dureza Brinell, especificando en la definición las características de la línea del borde en la que debe realizarse la medición del diámetro. Con esto se pretende reducir la variabilidad asociada a este tipo de mediciones, reducir el valor de la incertidumbre y garantizar o mejorar la trazabilidad del ensayo de dureza Brinell. En concreto, la propuesta consiste en especificar en la definición que el diámetro debe medirse en la línea del borde en la que se produce el límite de contacto entre el indentador y el material durante la realización del ensayo de dureza. Sin embargo, no resulta posible identificar este límite de contacto tras la retirada del indentador, por lo que es necesario implementar nuevos procedimientos de medición del diámetro con estas características. Existen algunas propuestas, algunas investigaciones previas para medir el diámetro de la huella en este borde de indentación, como son por ejemplo los trabajos de Lima y Samuel Lowe. Estos autores ponen de manifiesto que en la línea del borde se produce una caída repentina de la presión de contacto.
que origina variaciones bruscas en la deformación de la superficie. Estas variaciones bruscas se transmiten o se reproducen como una transición de curvatura en la zona del borde de la huella. Esta transición de curvatura se obtiene durante la realización del ensayo, bajo la carga, pero es posible observarla también tras la retirada del indentador, con independencia del material de ensayo, de su coeficiente de endurecimiento por deformación, límite elástico, etc. Los trabajos de los autores anteriormente mencionados ponen de manifiesto que podemos determinar la línea del borde de la huella Brinell si realizamos los perfiles transversales de la huella y obtenemos la segunda derivada del perfil. De este modo, localizaremos unos valores mínimos en la segunda derivada que se corresponden con los puntos donde deseamos medir el diámetro de la huella Brinell. A continuación vamos a proponer una metodología para medir la huella Brinell con un microscopio confocal, que como veremos nos va a permitir obtener los perfiles de la huella para garantizar después poder calcular el diámetro de la misma. La microscopía confocal se emplea cada vez más para la caracterización de superficies, de topografías de superficies, porque nos permite obtener una reproducción tridimensional de la muestra sin ejercer contacto físico sobre la misma. Además, también resulta muy importante la capacidad que nos ofrecen los microscopios confocal de realizar mediciones de alturas, mediciones en el eje Z. La diferencia fundamental entre un microscopio confocal y otro tradicional reside en la capacidad que tiene el microscopio confocal de eliminar de la imagen aquellas zonas que se encuentran fuera del foco, por lo que podemos obtener imágenes perfectamente enfocadas, con mayor nitidez y contraste. Además, el microscopio confocal nos permite realizar enfoques a diferentes alturas, obteniendo distintas secciones ópticas de nuestra muestra. Podemos realizar una superposición de las diferentes secciones ópticas para obtener la reconstrucción tridimensional de nuestra muestra. Sobre ella podremos realizar mediciones en el eje X, en el eje Y, también mediciones en el eje Z, como comentaba anteriormente. Será posible realizar secciones transversales, obtener perfiles, etcétera, etcétera. Además, es necesario tener en cuenta que cuando trabajamos con un microscopio confocal, la fuente de iluminación se focaliza en una región muy pequeña, por lo que si la muestra que deseamos analizar tiene un tamaño mayor que el campo de visión del objetivo, será necesario realizar un movimiento de barrido con nuestro microscopio, de tal manera que obtendremos distintas topografías con profundidad de foco extendida de nuestra muestra. Posteriormente será necesario enlazar estas topografías mediante un proceso de cosido o de stitching para conseguir la topografía extendida completa de nuestra muestra. A continuación voy a comentar algunos de los parámetros que considero más relevantes para medir con un microscopio confocal, ya sea una muestra cualquiera o una huella de dureza Brinell. Existen otros parámetros, yo me voy a centrar solamente en alguno de ellos. Cuando trabajamos con un microscopio confocal es necesario seleccionar la fuente de iluminación. También es necesario seleccionar el objetivo con el que vamos a realizar la medición, su amplificación, apertura numérica, campo de visión. Realizaremos también la selección del tamaño del píxel con el que después realizaremos la imagen del microscopio confocal. Tendremos que optimizar el rango vertical de exploración y definir el paso vertical con el que se realizarán las secciones ópticas que comentábamos anteriormente. Intentaremos evitar que ese paso vertical sea demasiado elevado para evitar este efecto de escalonamiento que estamos viendo en la pantalla. Tendremos también que seleccionar el tamaño del escaneo horizontal y establecer el número de topografías que vamos a barrer con el microscopio confocal y que posteriormente será necesario enlazar con el proceso de stitching. Es importante también optimizar la intensidad de iluminación. Cuando medimos una huella Brinell con un microscopio confocal suelen tenerse problemas de puntos no medidos que se presentan normalmente en la zona del borde de la huella, que es nuestra zona de máximo interés. Esto se debe a la mayor inclinación de esta zona con respecto al resto de la superficie de la huella. Podemos evitar estos problemas de puntos no medidos realizando una iluminación por niveles, de tal manera que la iluminación sea diferente en función de la altura en la que se realice el escaneo con el microscopio.
En la siguiente imagen estamos mostrando una topografía extendida de una huella de dureza Brinell que ha sido escaneada con un microscopio confocal, con un 99% de puntos medidos. A modo de ejemplo, estamos poniendo en la imagen los parámetros de medida que se han empleado para obtener esta reconstrucción tridimensional de la huella. A continuación vamos a definir las pautas que son necesarias para implementar un modelo matemático que nos permita calcular el diámetro de la huella Brinell a partir de la medición que hemos realizado con el microscopio confocal. Vamos a proponer dos opciones. La opción número 1 es la más sencilla. En ella vamos a estudiar únicamente una sección transversal central de la huella. De este modo exploraremos con el microscopio confocal únicamente esta sección transversal central, obteniendo la imagen tridimensional que estamos viendo en la pantalla. A partir de ella definiremos un perfil central de la huella, lo tenemos dibujado en verde, y determinaremos la curva de la segunda derivada de ese perfil. Localizaremos los valores donde la segunda derivada tiene un valor mínimo y midiendo la distancia entre esos puntos determinaremos el diámetro de la huella Brinell para esa sección transversal central. Vamos ahora con la opción número 2. Esta opción número 2 es mucho más completa, nos va a permitir caracterizar el diámetro de la huella Brinell con independencia de la sección de estudio. Lo que pasa es que el procedimiento de implementación matemática resulta también algo más complejo. Lo explicamos. Bueno, en este caso vamos a explorar, como decía, la huella completa con el microscopio confocal. A continuación realizaremos distintas secciones transversales de la huella que nos permitirán obtener los perfiles centrales de la misma. Realizaremos las curvas de la segunda derivada de cada uno de los perfiles y determinaremos los puntos del borde donde la segunda derivada presenta un valor mínimo. A continuación vamos a explicar de una manera un poco más detallada esta opción número 2. Bueno, como hemos comentado, vamos a partir de la imagen obtenida de nuestra huella Brinell con el microscopio confocal, de la topografía extendida. A continuación lo que haremos será exportar el conjunto de datos de esta imagen para su posterior tratamiento matemático. Vamos a exportar en concreto los datos de las coordenadas X y Z de todos los puntos medidos con el microscopio, teniendo en cuenta que la separación en el eje X y en el eje Y de estos puntos es una separación constante que se corresponde con el tamaño del píxel que hemos seleccionado anteriormente. Una vez que tenemos ya los datos exportados, lo que vamos a hacer es determinar las coordenadas del centro de la huella. Para ello vamos a realizar el ajuste a una esfera de la zona interna de la huella, mediante un procedimiento por mínimos cuadrados. De este modo podremos determinar las coordenadas X, Y del centro de la esfera, que las emplearemos como las coordenadas del centro de nuestra huella Brinell. A continuación realizaremos n secciones transversales centrales a partir del centro previamente determinado, separadas entre sí un ángulo θ. Para cada una de esas secciones determinaremos los perfiles de la huella. Posteriormente, y para cada una de las secciones de estudio, realizaremos la curva de la segunda derivada del perfil y localizaremos el valor donde la segunda derivada presenta sus puntos mínimos. Trasladaremos estos puntos mínimos sobre el borde de la huella, localizando para cada sección 2 puntos del borde de la huella Brinell. Repetiremos este proceso para las diferentes secciones de estudio y obtendremos la nube de puntos que representa la circunferencia del borde de la huella Brinell. En este caso lo estamos viendo en la figura representados en color rojo. Seguidamente realizaremos una rotación del plano que contiene esta circunferencia de los puntos del borde para corregir la posible inclinación con respecto a un plano horizontal, de tal manera que determinemos los puntos que tenemos representados, en este caso en color verde. Seguidamente, y tras la rotación de los puntos, realizaremos una proyección de los puntos del borde sobre el plano XY. En este caso estamos observando cómo se mantiene esa forma circular que corresponde con la circunferencia de los puntos del borde en los cuales deseamos medir el diámetro. Tras la eliminación de los posibles outliers,
determinaremos el diámetro de la circunferencia ajustando la nube de puntos a una circunferencia por mínimos cuadrados. El diámetro de la circunferencia se corresponderá con el diámetro de la huella y a partir de ese valor podremos determinar el valor de la dureza Brinell. Bueno, como conclusiones de lo que hemos comentado hasta ahora, podemos indicar que existe una elevada variabilidad asociada a la medición tradicional de dureza Brinell, que no se explica en las comparaciones de dureza del Comité Consultivo de Masa por los valores de la incertidumbre dados por diferentes laboratorios. Entonces resulta necesario definir adecuadamente la línea del borde de la huella Brinell en la que realizar la medición del diámetro. Empleando un procedimiento de medición mediante microscopía confocal, vamos a ser capaces de caracterizar tridimensionalmente la huella Brinell. Y empleando el modelo de la segunda derivada, vamos a poder determinar de manera unívoca el diámetro de la huella Brinell en la circunferencia del borde en la que se produce el límite de contacto entre el indentador y el material durante la realización del ensayo de dureza. Con ello conseguiremos reducir la variabilidad, reducir el valor de la incertidumbre y mejorar la trazabilidad de los ensayos de dureza Brinell. Este tipo de metodologías resultan de interés y de aplicación para su trabajo a nivel de laboratorio, también para la calibración de patrones de dureza Brinell. Asimismo, resulta posible extrapolar este tipo de metodologías a otros ensayos de dureza, como por ejemplo el ensayo de dureza Vickers. A continuación les dejo unas referencias de interés por si quieren profundizar en el tema. Y con esto terminamos la videoclase. Espero que les haya resultado de interés y de utilidad. Muchas gracias.